Bienvenidos chicos a nuestra última clase de infografía de productos. Hoy día vamos a revisar los trabajos que entregaron del avance de su infografía. Vamos también a revisar una herramienta muy práctica que nos ayuda en Illustrator a diagramar. No quiero que se vayan sin que la conozcan porque es una herramienta muy práctica y les va a servir en todos sus trabajos. También vamos a comenzar a conversar un poquito de nuestra evaluación integradora y sobre los requerimientos de la última entrega y la fecha, ¿ya? Así que lo primero vamos a partir revisando los trabajos, ¿ya? Los que han subido, así que, bueno, está abierto el chat, ustedes pueden comentar, pueden interrumpir, podemos conversar y vamos construyendo la clase, ¿ya? Así que lo primero es compartirles un poco los trabajos que nos llegaron. Voy a abrir acá el PDF para compartirles. La mayoría entregó en formato PDF, así que en esta última entrega va a ser optativo, el que quiere puede entregar en Illustrator o bien en PDF. De hecho, creo que lo voy a solicitar mejor en PDF porque creo que hay algunos que subieron su trabajo y al no trazar las tipografías, me quedan, no las puedo ver con el diseño oficial que ustedes pusieron, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver después cómo hacer la entrega oficial. Tengo aquí en pantalla algunos trabajos, vamos a partir por este. No sé si se encuentra Soledad Boff, Roberta Fuentes. ¿Está Roberta presente? Ahí está Roberta, sí. Bien, vamos a analizar un poco la idea de infografía. Ya este trabajo como idea infográfica tiene algunos rasgos de infografía, tiene su título cierto principal, tiene un texto explicativo, tiene algunos gráficos, tiene una imagen central. Yo creo que en este caso falta un poco más de antecedentes, seguramente a lo mejor faltan algunas imágenes, un par de croquis, no sé si hay algo más de ese material. ¿Ya? Entonces me imagino que este es como un avance, entonces quizás va a haber más elementos que van a aparecer. Entonces, vamos al análisis de la gráfica. Tenemos un título que está adecuadamente en un tamaño adecuado para ser título, ¿cierto? Está en una tipografía que es de carácter manuscrita y que es una tipografía principalmente decorativa, así que un buen punto es que esa tipografía se utiliza generalmente en títulos y no en textos, lo que veo que efectivamente los chicos acá pudieron colocar su texto, ¿cierto?, en otra tipografía, un poco más regular, así que eso está muy bien. También tienen títulos, ¿cierto?, que son los títulos de los textos, que objetivo, objetivo específico, gráficos, etc. Así que también está muy bien. Y lo que yo corregiría acá en primera instancia es los gráficos. Si bien los gráficos nos entregan información, hay cosas que podemos mejorar, como, por ejemplo, no sé si se escucha bien, que mi internet está un poco lento, parece. ¿Se escucha? Sí, profe, Ujú. se cortó. Ah, Oh, pensé que era yo. Oh. es que mi internet me acaba de avisar aquí en pantalla que está un poco inestable. Entonces, por eso les pregunté. Me fui Se un cortó de momento. nuevo. ¿Todavía me estoy yendo? ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahora no se le escucha. Ahora no me escucho. ¿Y me ven? Ahora Ahora sí, sí, está ¿Sí? todo bien. lo que había dicho. Ya, genial. Parece que el internet está oscilante, como que va de 3G a 4G y pierde a veces la señal. ¿Ustedes me avisan si estamos bien o no? Sí, ¿Sí? está bien. Ya. Y ahí me van comentando, el chat creo que reacciona un poco más rápido por si me voy, ustedes me dicen no se está escuchando nada. ¿Ya? Bien, lo que comentaba es, por ejemplo, en esta infografía tenemos nuestro título principal, que está muy bien, está con una tipografía decorativa, ¿cierto? Entonces, cuando usamos este tipo de tipografía, la idea es colocarla solo en los títulos y no en los textos,
como por ejemplo en el objetivo o en los objetivos específicos, los antecedentes, ya que es una tipografía decorativa y es difícil de leer, así que solamente en títulos, lo que está muy bien en esta infografía. ¿Ya? Lo que estaba orientando un poco es la corrección de los gráficos. Por ejemplo, estos gráficos tienen distintos colores y tienen, primero la primera corrección es no contornear la forma del círculo. Eso es quitarle el color a la línea, ¿ya? Al trazo. Como tenemos distintos colores, por ejemplo acá un verde más oscuro, uno más claro y un verde como más amarillo, ¿cierto? No es necesario colocar esta línea negra alrededor del círculo, ni tampoco las divisiones, porque ya por color podemos diferenciar los trozos, ¿ya? Lo mismo con los cuadraditos que dicen sí, no, tal vez, también podemos quitarle ese cuadrado negro, el recuadrito, el borde, porque también por color se diferencia respecto al fondo, ¿ya? Entonces así se ve mucho más limpio el diseño. Acá también destacar lo importante. Quizás, por ejemplo, nota algún cambio de ánimo en los niños desde que empezó la pandemia. Si mi antecedente importante es no, o es sí, o es tal vez, quizás todos los otros colores, ¿cierto? Todos los que no sean alternativas que a mí me favorezcan, por ejemplo, el tal vez y el no, podrían ser grises y el sí podría tener un color. Entonces, de esa forma estoy mostrando el dato exacto que a mí me interesa. Lo mismo que acá. ¿Cuentas con un espacio adecuado para las actividades diarias? Si mi indicador es no, ya que no, me interesa que no cuenta, o estoy abordando a la gente que no cuenta con un espacio adecuado, entonces ese es el que llevaría el color, y el otro llevaría un color más neutro, ¿ya? Entonces, de ese modo, no se ve tanta diversidad de colores, ¿ya? También es posible que todos los gráficos tengan el mismo color y resaltado el indicador que a mí me interesa con el mismo color para todos. Entonces así yo me voy dando cuenta solamente con la codificación de la gráfica del resultado interesante para este proyecto, ¿ya? Quizás en otro proyecto lo interesante es el sí, ¿ya? Entonces acá habría que adecuar esa gráfica hacia donde queremos enfocar el discurso, ¿ya? La comunicación. ¿Se va comprendiendo lo que les comento? Ya, súper, me dice que sí, ahí se va entendiendo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos como esa corrección. También importante, si es pregunta, colocar el signo de interrogación. ¿Ya? Sí, aquí parece que debería llevar. También importante que podemos corregir, el objetivo general está bien dentro de esa viñeta, ¿cierto? Tiene márgenes respecto a la viñeta para que no toque los bordes ahí. Pero los objetivos específicos a lo mejor no es necesario agregar ese borde, ya esa línea que contornea el texto, porque acá también en las problemáticas se repite y uno tiende a colocar estos rectángulos en toda la información, entonces la información se va viendo encapsulada. Entonces tratemos de usarlo, pero no abusar de esta repetición, ¿ya? A lo mejor los objetivos general puede tener una viñeta de color y los objetivos específicos también podría tener una viñeta del mismo color, pero un poquito más suave. Entonces uno tiende a relacionar esos dos contenidos. Pero las problemáticas es otro contenido distinto al objetivo. Claramente hay una relación, ¿ya? Pero empezamos a repetir la técnica quizás demasiado. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice, problemática, estrés, cambios de ánimo, de apetito, sedentarismo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo en esta imagen central me sirve para explicar cómo se demuestra el estrés? Porque yo no lo veo muy estresado a él. Entonces, como parece que esta imagen se relaciona con algunos elementos del diseño, entonces, ¿cómo o qué parte yo puedo relacionar con esto? ¿Ya? Porque, es otra imagen la que va a ir al centro, ya. Sí, porque una que esté más relacionada. A lo mejor puede ser un par de croquis, no sé, otra imagen que me comunique un poco más la problemática. ¿Ya? Entonces, así al verla,
Yo ya identifico cosas que no están pasando que son, o que deberían pasar y que no están sucediendo. ¿Ya? También creo que hay algo de organización de la información. Por ejemplo, acá dice antecedentes importantes, pero finalmente esos antecedentes importantes están como al final de la lámina, de la infografía. Entonces quizás si es importante debería estar como al otro lado, porque nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿cierto? Y generalmente todo lo más importante está a veces aquí en el título, en los textos que van por acá, y finalmente los menos importantes siempre están en este sector, ¿ya? Que es como al lado derecho abajo. Entonces ahí organicen según la lógica de pensamiento. Si primero partieron por observar o ver la problemática, parten por la problemática. Si no, pasan a los antecedentes y así. Organizan ustedes su lógica de pensamiento hasta llegar a este producto que tienen que llegar al final. Nuevamente parece que estoy con problemas de señal. ¿Se escucha? ¿Se escucha o no? ¿Se escucha, chicos? ¿Se escucha? Hola. Sí. ¿He regresado? Voy a dejar un poquito, sí, voy a dejar un poquito desconectado el video para que funcione mejor la internet, ¿ya? ¿Les parece? Sí. Sí. Ya. Entonces, vamos a seguir analizando. No me voy a ver en pantalla para optimizar la velocidad del internet, ¿ya? Para que no se asusten. Bueno, hasta ahí con esta infografía, creo que ahí está bastante bien, está organizada. Quizá agregar un par de cosas, echo de menos las observaciones, pero entiendo que este es un avance, así que no vamos a andar mucho más en ella. Acá tenemos otra infografía, es de Karina Salazar y Alexandra. ¿Se encuentra, está Alexandra por aquí? Sí, profe, acá estoy. Estamos. Está, ya, genial, está Karina, está Alexandra. Ya, al ver la infografía, vemos inmediatamente que hay bastante información. Es lo primero que vemos, ¿cierto? Y podemos identificar algunos elementos. El usar esta sensación de como grises y tipografía que es con serif, que es como la del título, ahí con esos palitos arriba, da la sensación de que fuese como un diario. No sé si les da la impresión de que fuese como un periódico. Sí, profe, lo que pasa es que como que no sabíamos, no nos decidíamos qué color de fondo íbamos a ocupar. Ya, Entonces le pusimos plomo por mientras. ya. No es necesario agregar un color de fondo, no todas las cosas llevan un color de fondo, porque en este caso tenemos bastante objeto, entonces los gráficos pueden llevar un color, las etapas pueden llevar un color, el objeto mismo, el prototipo lleva un color, los referentes, entonces no es necesario sobrecargar en este caso, porque tenemos harto material. Entonces, en algún momento pueden decidir agregar un color, un solo color, y hacer este ejercicio de utilizar un degradado, por ejemplo, de ese color hacia el blanco o hacia el negro, y van sacando los colores intermedios que les pueden servir como una paleta cromática. ¿Ya? Quizá utilizar la misma estrategia que les comentaba en el ejercicio anterior, marcar ahí con un color en los gráficos el indicador importante para nosotros, si es sí, si es no, ¿cierto? También idealmente ponerle un color al título, sobre todo es muy llamativo porque como es un gran peso, entonces podemos agregar ahí color. En las etapas también podemos agregar un color porque tenemos una forma ahí, como una viñeta. Lo que sí hay que corregirle a esta viñeta es colocar el texto un poquito más pequeño para que no quede ese espacio tan junto
la palabra, por ejemplo, recolección, que queda muy pegado ahí al polígono, ¿cierto? No hay un margen. Entonces podemos achicar un poquito la letra, un punto menos o 2 puntos menos, para que quepa en ese espacio bien. Y también podemos prescindir de esos 2 puntos. Por ejemplo, recolección, le podemos quitar los 2 puntos y eso también nos va a dar un espacio de aire para que quede mejor puesta la palabra. Ya como tiene la palabra en grande, ¿cierto? Recolección, en letra mayúscula, uno entiende que ese es el encabezado y el texto que viene abajo es el que explica ese encabezado. ¿Ya? Entonces ahí mejorar esa parte, que los títulos de estos 3 polígonos no toque el borde del polígono. ¿Ya? Casi que lo toque, pero que no. También yo creo que acá donde dice información, aquí hay que corregir esta palabra según, ¿cierto? Según un catastro, reciente, etc. A lo mejor este texto creo que está en una tipografía bien grande. Si nos fijamos, es casi del mismo tamaño, bueno, un poco más pequeña, que el depósito secuencial, que es nuestro subtítulo. Entonces podemos a lo mejor achicarlo un poquito. Ya creo que está un poco grande y el que sea tanto texto hace que se vea más grande todavía. ¿Ya? Entonces, bajémosle un par de puntos a la tipografía, unos 2, unos 3, y eso nos va a dar un poquito más de aire para que estas 3 etapas queden mejor puestas en el espacio acá, pues se ven como un poquito abajo, ya como que se fue el mensaje hacia abajo. Lo mismo acá, donde dice Karina Salazar, Alexandra Silva, a lo mejor la tipografía más pequeñita, porque acá esta información es importante solo para los profesores del taller, para saber de quién es el trabajo. No quiere decir que no sea importante poner nuestra autoría, sin embargo, nuestra autoría es lo menos importante de todo lo que necesitamos comunicar en este caso. Entonces la tipografía más pequeñita, tan pequeña como el tamaño de trituración, ya como a ese tamaño, bien pequeñita, y eso nos va a dar un espacio de aire para que el texto no quede tan pegado acá abajo, al margen. ¿Ya? Entonces ahí va a quedar mejor puesto el texto en esta línea que es el pie del mensaje. ¿Se va comprendiendo, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? Ya, súper. ¿El prototipo es el prototipo que ustedes crearon o más o menos la idea? Sí, es como una de las ideas. Lo hicimos por Photoshop. Ya, súper bien. Entonces, ¿este prototipo tiene alguna relación con estos referentes? ¿Sí? ¿Lo Sí. aplicado? Ah, ya. Entonces, a lo mejor sería una buena idea hacer una especie de relación. Me refiero a hacer una línea muy fina, tan fina como el grosor de la palabra prototipo, como ese tipo de línea, bien finita, en un color que a lo mejor se relacione con el color del objeto. Puede ser un gris o puede ser este color medio cálido que tiene aquí, este palito, ¿ya? Y esa línea llevarla hacia lo apilado. La relación de lo apilado, indicar dónde yo podría ver a lo mejor lo apilable en este prototipo. O la relación boca y tapa, prototipo de botella, elemento colgante. ¿Este es el que ustedes realizaron o este es un referente? Donde dice regadores, plantas, recolectores. Ese es un referente. Un referente. Entonces ahí también quizá esto, ¿qué parte de este prototipo a lo mejor guarda alguna relación con esta idea? Que creo que es la estructura general la que tiene relación con esto. El movimiento que revuelve el aire. El movimiento que revuelve el aire, ¿cómo se podría relacionar o no? ¿Se relaciona o no? Sí, sí, es como la segunda parte. Ah, Porque se supone que el palito se va a mover, así que igual podríamos incluirle unas flechas como de claro, movimiento. eso, como hacerlo un poco más explicativo el prototipo, como de dónde yo observé que esto podría utilizarlo, integrarlo en la propuesta. Entonces, como es porque la infografía tiene este carácter que es explicativo, que muestra los elementos, ¿cierto? Que muestra los antecedentes, es porque prácticamente debería entenderse sola. Entonces, si yo veo los referentes,
empiezo a pensar, movimiento que revuelve. ¿Y dónde podría ser el movimiento? Entonces, por ahí, ayudar un poco más al lector, ¿ya? ¿Me estoy escuchando otra vez o no? No, profe, se perdió. Sí, se pega, Ahora profe. volvió. ¿Y ahora he regresado o no? Ahora parece que Ahora sí. sí. Es Sí, que, es que regresa como por ratito. sí, es que se me va un poco la señal acá y tengo poca. Entonces veo que cuando aparece una barrita más, por ahí recibo señal o aparezco. ¿Se escucha? Sí. Sí, ya. Esperemos que continúe. Perdón la intermitencia, chiquillos. No se preocupe, profe. Yo creo que a todos les pasa. Sí, Les puede pasar. Profe, algo súper normal ahora la intermitencia. sí, yo creo que no está muy bien. Las compañías están ahí muriendo. Y los planes cada vez están más baratos. A lo mejor eso puede ser. Muchos Quiero clientes. enviarse BTR, profe. Sí, Del no. sur. Aguante del sur. Y la cantidad de gente también conectada, pues. Hay Ayer, como capacidades de conexión igual. sí, ayer Zoom parece que tenía problemas también. Llegaron varios correos avisando que estaba colapsado. Bien. No sé si hay alguna duda o pregunta respecto a esta entrega, Karina, Alexandra. No sé, profe, una ¿Sí? pregunta así como general. Lo que Ujú. pasa es que había una rúbrica, Sí. ¿verdad? Ujú. Pero en esa rúbrica no está como, o sea, nosotros no pudimos cumplir con todos los puntos, porque por ejemplo estaba eso de un mapa, algo Ah, así. sí. Entonces, o por ejemplo los croquis, nosotros no tenemos croquis. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer ahí? Sí, buena pregunta. En realidad, lo que pasa es que los códigos son, si es que idealmente se pensaron que todos deberían haber hecho croquis, pero si alguien no hizo croquis, eh, lo que pasa es que depende de lo que quieran comunicar y lo que uno va a comunicar. A veces es apropiado un mapa, otras veces no lo es. Entonces, como esto está orientado a una rúbrica general para una infografía, también es posible que pueda sufrir alguna adecuación respecto a la entrega de cada uno. Porque, por ejemplo, no sé, en este caso, si corresponde colocar un mapa, idealmente siempre es un recurso de la infografía, pero como acá estamos al interior del hogar, el hogar puede estar en cualquier parte. Entonces, algunos también ocupan un mapa para entregar algún dato, porque no hacen encuestas, por ejemplo, no tienen gráficos. Entonces, en ese caso, yo optaría por modificar la rúbrica al leer su trabajo y ver si es pertinente que incluyera un mapa o no. De por sí yo lo pido, pero si no lo coloca, debe ser porque no es pertinente colocarlo. Y ahí yo hago el análisis si esto está efectivamente bien comunicado, si no requirió un mapa o si lo requirió y no está, ahí es donde baja el puntaje, pero si no, yo se lo doy por cumplido. Pero tiene razón, la rúbrica, como está pensada en un estándar, es posible que no todos equivoquen todo, ¿ya? Ya, profe. Anda una furia. Anda hay una furia. ¿Dónde está la piscina? Así que lo que yo voy a hacer es usar el criterio, ¿ya? Martín, silencio. Ay, sí. Hoy se me desconfigura, lo siento. No es que no lo quiera hacer. Se aprieta solo, a mí ya me pasó.
Y si intento bloquear el Zoom, se chinga y no puedo, y tengo la mano ocupada. Sí, perdón por qué me pasa. A ver, cuando me doy cuenta lo saco al tiro. Ya. Entonces, tengan la certeza, chiquillos, que yo voy a tratar de usar el criterio. Yo entiendo que no todos van a colocar un mapa, ni un gráfico, ni un diagrama, ni croquis, porque son hartos recursos y no en todos los casos ustedes lo usaron. Esa rúbrica se hizo como pensando en un estándar, ¿ya? Así que ahí yo voy a ir mirando y viendo si con todo lo que ustedes pusieron cumplen. Si veo que les faltó, evidentemente, entiendo que ahí faltó un mapa explicativo de dónde iban a hacer la propuesta, ahí le voy a colocar que no cumplió. Pero si no puso el mapa, pero tiene un gráfico, tiene un diagrama, se entiende que el mapa no es pertinente, se lo doy por cumplido, a pesar de que no lo tenga. ¿Ya? Ya, profe. Me quedó claro. Eso, colóquele algún color a su gráfica, ¿ya? A lo mejor en los títulos, en un gráfico, en las etapas, porque acá los referentes tienen color. Entonces, esos colores son muy llamativos, sobre todo ese naranjo del referente del movimiento que revuelve el aire y airea. Airea. Sí, Airea. y Eso. airea. Sí, Sí, profe. ese naranjo es muy fuerte. Entonces, ahí la vista rápidamente salta para allá. ¿Ya? Eso respecto a su entrega. Ahora tenemos la entrega de Esteban, Bastián y Javiera. ¿Está alguno presente o no? Creo que no. No, profe, no están. Creo que No, no hay nadie. Ya, es posible que ellos revisen la grabación, así que también vamos a hacer un comentario porque igual nos sirve para nuestro trabajo. Acá en esta entrega se ven 3 áreas, ¿cierto? Tres sectores de información. Pero No como estoy viendo nada. No está compartiendo, profe. perdón, se quitó aquí está la compartición de pantalla. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Entonces, estamos viendo aquí esta infografía, pero como infografía no nos queda muy claro si cumple como infografía. ¿Por qué motivo? Porque nos falta esta imagen central o imagen... Siempre la infografía tiene una imagen principal. Y esa imagen principal nos sirve para explicar algunas cosas, ya sea un dato, partes de algo. Siempre debe haber una imagen que llama más la atención respecto al resto de los elementos. Entonces acá, si yo lo miro rápidamente, no me hago una idea de lo que trata el tema, ¿ya? Y el tema, al parecer, es tejer como ocio productivo dentro de la casa. Entonces, ¿por qué no usar una persona o estas manos que están tejiendo? Y con eso yo puedo mostrar a lo mejor algunas partes de tejer, o el contexto, o los beneficios de tejer, pero como una imagen central temática que me ayude a armar la idea de lo que quiero comunicar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que falta, lo principal como infografía, ese elemento. Y eso es lo que caracteriza una infografía, esta gran imagen central. No quiere decir que esté al centro, ¿ya? Pero puede estar a la izquierda, a la derecha, pero hay una gran imagen respecto al formato. Y aquí lo que más destaca es la palabra taller 3, pero debería ser el título, tejer como ocio productivo dentro de la casa. Ese es el título, ¿ya? Es de taller 3 el trabajo, pero el título es lo importante del mensaje, ¿ya? Entonces yo optaría a cambiar ese taller 3 por el título del trabajo, que es tejer como ocio productivo, el subtítulo inmediatamente allá abajito, los tejidos, etcétera, etcétera, ¿ya? Los antecedentes también, utilizamos gráficos, lo que está muy bien, y aquí, por ejemplo, en la misma corrección, ese recuadro negro que contornea los gráficos. Acá también utilizar una estrategia cromática que no sea el negro, el blanco y el gris, ¿ya? Que sea más ad hoc a la paleta cromática que ya estamos usando. Por ejemplo, podría ser un color rosa más oscuro, o bien este color medio anaranjado, pero más oscuro. Una paleta cromática que se relacione con los colores que estamos utilizando. Y acá tenemos algo distinto que no lo tenemos en otras entregas que hemos visto hasta ahora, que es feliz, triste y normal. Cuando uno ve la palabra feliz, triste y normal, es mucho más gráfica. Entonces a lo mejor podríamos utilizar una carita feliz, una carita triste y una carita normal.
que es mucho más cercano a las personas, a la emoción. Entonces podríamos poner la carita y el porcentaje, la carita y el porcentaje. Y así no ponemos este gráfico que es mucho más de dato duro, menos emocional, ¿cierto? A lo mejor sería bueno utilizar esa estrategia, ¿ya? Y el gráfico de barra en pandemia, prepandemia, eso no hay cómo graficarlo de otra forma. Pero este dato feliz, triste y normal se puede graficar con los emoticones que tenemos en el celular, ¿cierto? Y eso es muy habitual para nosotros y también nos comunica esta información que es más emocional que dura, que un dato duro, ¿ya? A pesar de que está hecho con estadística. Pero yo optaría por utilizar esa estrategia que es mucho más amigable, ¿ya? Otra cosa importante, bueno, acá tenemos nuestra, ¿cierto? Creo que muestra un proceso, a lo mejor puede ser parecido a esto de coge una camiseta, dóblala, córtala. ¿Se acuerdan cuando hicimos este diagrama del paso a paso? Que también hicimos el guión gráfico. A lo mejor por ahí un guión gráfico sería más pertinente para este proceso, para demostrar todo este proceso con la persona ahí doblándola, ¿cierto? O bien el objeto doblado solo, pero un poco más limpio, sin este fondo blanco a lo mejor, solamente con la línea. Ya, regular un poco más esto. Las tipografías también están muy pesadas. Estamos utilizando una tipografía que es de carácter negrita, parece. Entonces, en títulos está bien, pero en textos, yo entiendo que acá trataron de suavizarla un poco. Sin embargo, el extra, el bold que trae, la negrita que trae, es muy, muy pesada. Entonces, esta misma tipografía, pero en una versión normal, estaría mucho mejor aplicada, ¿ya? Entonces yo optaría por cambiar estos textos por una tipografía parecida o la misma, pero en su versión normal, ¿ya? Porque está muy pesada, si se fijan, cuesta hasta un poco leerla, ¿ya? Y es porque está muy pesada y es muy, muy larga también, así como muy apretadita, ¿ya? Entonces hay que cambiarla. Estas instrucciones también pueden ser en color rosa más oscuro para no usar tanto el negro, ¿ya? En general está la estructura, les falta información de esta imagen central, hay cosas que podemos mejorar para alivianar un poco el texto y la imagen, ¿ya? Así que les dejo esos comentarios ahí a los chicos para que lo puedan seguir mejorando, ¿ya? También les voy a compartir, tengo 2 entregas que están hechas en Illustrator. Aquí tenemos la entrega de Fernando y de solo Fernando. ¿Está Fernando? Sí, profe. Ya. ¿Usted está trabajando solito? Sí. Ya. Mire, no sé, yo la estoy visualizando aquí, pero me doy cuenta de que falta tipografía. Parece que no era así. Sí, lo puse en Cooper Black, todo. Claro, entonces esto sucede porque, claro, Cooper Black es la que está utilizando para el título, para el subtítulo igual, para las demás también. Ocupo puro Cooper Black. Ya, ¿qué sucede? Que yo no tengo esa tipografía instalada. Entonces, esto puede suceder cuando uno manda el Illustrator. Si yo no le creé contornos, por ejemplo, selecciono mi texto, pongo mi tipografía, la que yo voy a usar, ahí yo estoy usando ahí Didot, ¿ya? Entonces voy a texto y le coloco crear contornos, ahí. Entonces al crear contornos la tipografía se transformó en un vector. Entonces así yo lo puedo mandar a cualquier persona y no se le va a cambiar la tipografía, ¿ya? Ah, ya. Entonces eso hay que hacer para que no se cambie. ¿Cuál es la desventaja? Que ahora si yo quiero cambiar el título a otra cosa, ya no lo puedo cambiar porque ya no es una tipografía, es una forma. Entonces tiene esa desventaja también. Entonces, en este caso, si me lo manda, como yo no lo voy a cambiar, me lo manda con crear contornos. Pero si usted lo está trabajando en su casa aún,
siempre guarde una copia con el original, sin crear contornos. ¿Ya? En este caso, para la entrega final, no vamos a pedir el Illustrator, ¿ya? Para no correr este riesgo de que se nos cambien las tipografías o se nos desvincule una foto. Entonces vamos a hacer un PDF, ¿ya? Vamos a entregar en PDF. Después les voy a mostrar cómo entregar bien ese PDF. Ahora, respecto a lo que está trabajando Fernando, él está usando esta imagen central, que me parece muy bien, ¿ya? Lo que yo le cambiaría un poco es, a pesar de que igual se puede utilizar, pero es un poco extraño, es estas formas de personas, que son como pictogramas, Siluetas, ¿no? ¿no? Como Sí. siluetas, ¿ya? Generalmente cuando uno trabaja en diseño, igual hace siluetas, que está muy bien, porque acá tú lo identificaste, pero esa silueta uno la hace como el contorno de una persona normal, y la coloca sin ropa, o sea, con la forma de la ropa, pero no le trazan los elementos interiores, por ejemplo, con forma de una camisa y de pantalón, pero sin los botones y los cierres, etc. Como una sombra de una persona, como cuando uno se ve en la sombra, es a sí mismo. ¿Ya? Ya. ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Porque de esta otra, generalmente uno tiene asociado estos elementos a cosas como de niños. Entonces se ve menos como profesional o como más de juego, ¿ya? Entonces por eso, Igual es más fácil que vectorizar una persona. sí, por eso también. Pero yo le recomendaría hacer el ejercicio de sentarse, fotografiarse y trazarse el contorno, y ahí se coloca usted como una forma. Podría ser. Muy parecido a cuando hicimos el guión gráfico, ¿ya? Pero, Ah, ya. pero solo con la silueta, como cuando nosotros nos vemos en la sombra, que nos vemos todo lo que tenemos puesto, ¿cierto? Y en un Sí. solo color, ¿ya? Aquí mejorar un poco la paleta cromática. No sé si factores que afectan la realización del teletrabajo doméstico. Cuando yo veo los colores y la paleta cromática, no me imagino inmediatamente una estación de trabajo o de trabajo, porque como que los colores no me comunican la idea de trabajo doméstico. Porque, Sí, el trabajo doméstico es como muy gris, como el tablero del escritorio. ¿cómo no? Simplemente yo puse esos colores principales porque la pantalla se me desconfigura, entonces tengo que usar otros colores más suaves Yo creo que hay que trabajar sin reestudiar que me duela los ojos. la paleta de colores, reestúdiela, y a lo mejor puedes buscar algunas imágenes en internet sobre espacios para trabajar en casa o como más claro, generalmente porque si lo quieres hacer como más cálido, no sé, ¿cuál es la propuesta? Sí, con madera, colores de madera, pienso yo. A lo mejor colores cálidos, un blanco, un cafecito claro, un café un poco más oscuro, un medio amarillo, como esos tonos, y un poco de grises, un gris por aquí o neutros, ¿ya? Eso le Bueno, recomendaría como más ad hoc con el tema, ¿ya? ya, vale. Vamos a ver la otra ahora. La otra entrega que tengo es esta, es de, no sabemos de quién es de Ignacio. No sé si Ignacio está por ahí, pero también podría vernos en nuestra grabación. Entonces, Ignacio está ocupando una foto de una persona como elemento principal, ¿ya? Me da la impresión de que está mostrando como el equipamiento de bomberos. Quizás Ignacio no está, puede ser en el taller, entonces está haciendo una temática distinta, pero de todas formas podemos utilizar esta información como infografía, ¿ya? Aquí yo le recomendaría el texto que está en negro, utilizarlo, pero no en negro, porque el azul, que es oscuro con un color gris, negro, que es también oscuro, se lee menos. Entonces, cambiar este gris, este negro, por un azul, pero un azul más claro, ¿ya? No blanco, porque el blanco lo está usando en Bomberos de Chile, sino que un blanco un poquito más
más azulito para que se lea mejor. Entonces aquí igual se va a ver, se va a leer, pero no va a destacar tanto como bomberos ni cuánto cuesta el equipamiento. ¿Ya? El equipamiento igual yo le bajaría un poquito el tamaño porque ya tenemos a bomberos como principal, entonces el texto explicativo es la institución, ahí, vamos a colocarlo ahí, y bajar un poquito este para que no quede tan al borde del diseño, para que tenga un aire. Entonces estos dos bien juntos y este es un poquito más abajo, ¿ya? Porque este ya tiene relación con la temática. La línea un poco más delgada, creo que está un poco gruesa, y a lo mejor le podemos dar un mismo color, ya sea gris o bien azul, para que quede notoria, pero no tanto como esta línea negra, ¿ya? Le bajaría ahí un poquito el grosor y le damos un color gris o bien un color celeste azul, ¿ya? Entonces así vamos a ver que los precios o el nombre del objeto destaca más. Podemos darle un color también a estos elementos, ahí podemos dar un color para seguir relacionando el mensaje con el color principal. Podemos bajarle un poquito el valor al precio, ahí, el tamaño, ya para que se note el nombre del objeto y más abajo en una segunda lectura se lea el precio. Aquí, resistencia, ¿para qué sirve el uniforme? A lo mejor incluso podemos tomar colores que sean del uniforme. ¿Ya? Un color más claro, un color más oscuro. Podemos ir probando con las opacidades también ahí, bajar un poquito para que no sea tan fuerte el color. ¿Ya? Los textos los noto que están un poco grandes. Por ejemplo, este texto está muy grande. Entonces hay que decidir qué información es la principal, qué información es la secundaria y utilizando distintos tamaños. También acá está todo en mayúsculas, así que ahí utilizar minúsculas también donde corresponda. ¿Ya? Me parece bien el recorte de la fotografía, si es que está recortada. Si alguien utiliza fotografías y las recorta en Photoshop, yo le recomiendo que esas fotografías las traiga y las coloque en Illustrator, pero como Photoshop, ¿ya? No guarde, si usted recortó a este bombero, por ejemplo, y lo hizo en Photoshop, no lo guarde como PNG, sino que guárdelo como Photoshop y luego en Illustrator va a Archivo, Colocar, y lo coloca como un Photoshop dentro de Illustrator, ¿ya? Esa es una recomendación. Ahora, una vez que está todo nuestro trabajo terminado, voy a mostrar cómo es la mejor forma de guardarlo en PDF, ¿ya? ¿Me van siguiendo, cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces ahora vamos a ver, ya revisamos la mayoría de las entregas, entonces voy a dar la indicación para poder guardar este archivo y subirlo a Deca. Este archivo yo lo voy a pedir ahora en instancia final, no como Illustrator, porque no quiero que nos vayan a pasar cosas de que nos falte una foto o los textos cambien, entonces quiero asegurarme que yo vea lo mismo que ustedes quieren que yo vea. Entonces vamos a guardarlo como PDF. Y para que este archivo quede en el tamaño adecuado, en el peso adecuado, para ser visualizado en pantalla y para que ADECA lo pueda recibir, vamos a ir a Archivo, vamos a guardar nuestros cambios, ¿cierto? Ahí guardar, y luego vamos a guardar como, y lo vamos a guardar como PDF. ¿Ya? Le colocan ustedes su nombre, yo le voy a colocar mi nombre ahí para que no se reescriba el archivo, y vamos a guardar. Y cuando guardamos en PDF, vamos a configurar aquí el valor al tamaño de archivo más pequeño, ¿ya? Esto es porque el archivo solamente va a ser visualizado en pantalla, ¿ya? Si esto yo lo quisiera imprimir, lo que debería colocar es impresión de alta calidad, ¿ya? Pero acá, como solo va a ser visualizado en pantalla, archivo más pequeño. Y otra cosa que hay que configurar es acá, donde dice conservar capacidades de edición de Illustrator.
a veces por defecto viene tiqueado y uno conserva las capacidades, pero en este caso no las vamos a considerar porque esas capacidades de edición van a hacer que nuestro archivo pese igual que lo que pesa un Illustrator. Porque el PDF con capacidades de edición de Illustrator, es posible ese PDF abrirlo en Illustrator y seguirlo trabajando. Yo puedo seguir editando los trazos, cambiar la tipografía. Entonces, en este caso, como solo yo lo quiero visualizar y sus profesores de taller lo quieren ver, no lo quieren editar, yo no debería conservar las capacidades de edición de Illustrator. De hecho, cuando hagan un trabajo para un cliente, ustedes no le conserven ese privilegio al cliente porque el cliente puede quedarse con la maqueta y seguirla trabajando con otro diseñador. ¿Ya? Entonces ahí uno se lo manda prácticamente como una foto. Eso es muy importante. ¿Ya? Entonces quitemos la capacidad de edición y vamos a guardar. Aquí nos va a preguntar, nos va a decir, oye, acabas de quitar las capacidades de edición, es posible que pierdas los privilegios. Entonces ustedes le colocan que ok, están conscientes de que esto va a quedar solo como un PDF. Entonces ahora yo voy a buscar cuánto pesa este PDF. Porque algunos me preguntan, ¿cómo se hace para que sea liviano y para que se pueda ver en ADECA? Entonces, esta es la forma de que uno puede verlo en ADECA, subirlo sin ningún problema y mandarlo a los profesores sin ningún problema. Este archivo que yo acabo de exportar pesa exactamente... Profe, no está compartiendo nada. no, es ¿Qué que pasó? no puedo compartir, parece la pantalla del escritorio. Solo lo estoy Sí. haciendo yo. A ver, sí, creo que solo lo estoy haciendo yo. Voy a revisar la información. Gracias por avisarme en todo caso. Vamos a ver cuánto pesa este archivo que yo acabo de crear. Yo lo voy a revisar. Este archivo que yo acabo de crear pesa exactamente, pesa, aquí, pesa exactamente 500 megas. Perdón, 500 kilos. 500 kilos que es menos de 1 mega. Entonces, ADECA debería recibirlo inmediatamente, ¿ya? En cambio, si ustedes lo guardan como una versión editable, seguramente va a pesar unos 5 megas, por lo menos, ¿ya? Entonces, yo les pido que hagan eso. Archivo, guardar como PDF, y lo guardan exactamente con el tamaño de archivo más pequeño y sin las capacidades de edición para que nadie les pueda cambiar nada de su trabajo, ¿ya? Pero esto, ojo, que solamente al momento de ver en pantalla, porque si lo mandan a impresión, también pueden quitar las capacidades de edición de Illustrator, pero guárdenlo como archivo de alta calidad, ¿ya? Esa es la única diferencia, archivo de alta calidad. Entonces, para finalizar ya nuestra clase, quiero entregarles la última herramienta de Illustrator que vamos a revisar y que es muy práctica para hacer todos sus diseños, ¿ya? Esta herramienta les va a servir para todas sus entregas. Y es una herramienta que nos va a ayudar a diagramar más rápido. Así que voy a hacer lo siguiente. ¿Se está viendo Illustrator? Sí. ¿Sí? Ya, atentos porque seguramente esto ya lo conocen. Vamos a colocar las guías, ¿cierto? Que generalmente marcan nuestros márgenes. Voy a colocar ahí los márgenes. Voy a llevar mi regla al final de la hoja. Esto creo que ya lo conocen, así que por eso lo estoy haciendo rápido. ¿Ya? Ahí estoy colocando todos mis márgenes y voy a... Profe, ¿Sí? cuando yo estaba tratando de hacer mi lámina, ¿Mm? me pasó que con la regla quería acercar la hoja hacia la regla para poder sacar la guía ¿Ya? y no podía acercar la hoja, como que no se acercaba, la regla no se corría, o sea, la hoja no se corría. No sé Oh, si me explico. suena como un fenómeno, así como algo raro. ¿No estaría pegado al computador? Como que no es muy habitual. Eso yo lo he visto, pero lo he visto cuando mi computador se pega. O como... Ah, pero Incluso entonces hay que hacer primero como un zoom y después con la mano agarrar.
Sí, yo hago primero zoom y después con la manito tomo y arrastro. Ah, ya voy a Sí, probar. a veces también pasan cosas como paranormales con Illustrator. Uno empieza a Ajá. escribir y después aparecen X o aparecen como fantasmas, como elementos que uno hizo, los borró y todavía siguen apareciendo temporalmente. Eso es porque es posible que nuestro computador se esté quedando sin memoria. Y me refiero a sin memoria porque a veces trabajamos una hora y el computador tiene todo guardado en su memoria temporal y no hemos guardado. Entonces él tiene toda su capacidad ocupada. Entonces de vez en cuando es bueno guardar, no por respaldarnos nosotros que no se nos borre el trabajo, sino que para liberar al computador, para liberar su capacidad. Porque él es como que yo les dijera, recuerden 10 palabras y ustedes van a tener ocupada su capacidad mental y yo les digo, y ahora sumen 5 más 5, se les va a olvidar todo lo que tenían en su mente retenido. Entonces el computador también necesita liberar esa memoria. Entonces de vez en cuando guarden. Y cuando empiezan a aparecer estos fantasmas y estas cosas extrañas, cierren el Illustrator y vuélvanlo a abrir. O bien reinicien su computador para que él vuelva a tener esta liberación. Y generalmente Sí, eso tuve que hacer. si uno no lo libera, entonces él como que empieza a colapsar y de repente se cae. Entonces, liberarlo de vez en cuando para que él pueda trabajar. Sí, a veces pasa eso, hay que reiniciar, ¿ya? Así que es una buena recomendación. Bien, yo tengo mis márgenes listos, entonces aquí les voy a mostrar esta forma fácil de diagramar. Una vez que tengo todos mis márgenes puestos, yo voy a seleccionar haciendo un cuadrito aquí, voy a hacer un cuadrado y voy a marcar todo el espacio que yo quiero crear columnas y columnas o filas, ¿ya? Voy a colocarle un color a este cuadradito, es una figura geométrica nada más que yo hice. Entonces, en este espacio yo quiero crear columnas, ¿ya? Entonces, voy a seleccionar mi cuadradito, voy a objeto, trazado, aquí, aquí objeto, trazado, y voy a ir acá abajo donde dice filas y columnas, ¿ya? Pincho en filas y columnas y aparece esta ventana y me dice cuántas columnas. Yo voy a hacer un ejemplo con 2 columnas, ¿ya? ¿Y cuántas filas? Las filas son estas divisiones horizontales, entonces que generalmente se traducen en módulos, que uno le llama módulos. Entonces vamos a colocar aquí unos 5. Y voy a colocar previsualizar para que ustedes puedan ver ahí la división. Tengo estos 2 módulos, ¿ya? Aquí tengo 2 columnas y tengo 1, 2, 3, 4, 5 módulos hacia abajo, ¿ya? En 2 columnas son 10 módulos. Y vamos a agregar la medida del medianil, que es la separación entre las columnas. Acá en columnas, aquí por ejemplo empiezo a hacer la división y eso me permite poner información en un lado y en el otro. Y el medianil de las filas, también ahí lo puedo configurar. Puede ser un valor pequeño, a veces el medianil de las columnas es un poco más grande, puede ser 1 o 0,5, ahí ustedes lo deciden, depende de lo que quieran diagramar. Y lo que voy a hacer es pinchar donde dice añadir guías, marco. Y ahí se van a dar cuenta que se crearon unas líneas. Presiono OK y vamos a revisar que voy a ir borrando ahora estos cuadritos y se van a dar cuenta que va a quedar como una retícula abajo. Entonces esa retícula es súper práctica porque ahora con esta guía yo podría poner información rápidamente en alguna columna o en otra columna. Entonces en las capas vamos a encontrar que en la capa 1 quedó toda esta plantilla. Entonces yo bloqueo la capa 1, creo una capa nueva y en esta capa nueva empiezo a hacer todo mi diseño. Por ejemplo, puedo poner aquí un gran título, ¿cierto? Ahí puedo poner un texto en 2 columnas, ahí en una columna. Voy a bajar el tamaño. Y puedo ir llenando rápidamente todo mi diseño con texto. Puedo colocar una imagen aquí a una columna. O bien a la mitad de la columna hay otra foto. O a 2 columnas.
Y eso me permite ir teniendo una estructura un poquito más organizada y más rápido para poder diagramar mis trabajos. ¿Ya? Entonces, una vez que terminamos de diseñar, cuando guarde mi PDF, por ejemplo, yo le quito este ojito a la capa 1 para que las guías no aparezcan, porque si me olvido y guardo el PDF van a aparecer las guías, estas que yo creé. ¿Ya? Entonces, de esa forma se puede diagramar un poco más rápido. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Sí, profe, qué buena. Mucho más rápido. Es mucho más rápido porque... ¿Sí? Si me puede corregir mi lámina, ¿Cuál es su lámina? la que le mandé por correo. ¿Cuál? ¿Cómo me dice? Es la mía con la del Martín, es una con fondo de madera. Ah, ya. Ah, ya, ya. Sí, la tengo por aquí. La voy a compartir inmediatamente. La tengo acá. A ver. Es que tengo varias carpetas. A ver. Creo que se llama infografía. Denme un segundito. Acá la encontré. La voy a abrir y la voy a compartir. Ahí se está abriendo. Es en Illustrator, parece. Aunque ¿Está en PDF también? sí, ah, ya, mejor. Vamos a revisarla. Sí, aquí la encontré en el PDF. Ya, voy a compartir entonces la pantalla para que la puedan ver. Ahí. Esta es, ¿cierto? Sí. Ya. Había silenciado un poquito a Martín, pero ya lo tengo aquí ahí lo dejé, sí. Ya, las correcciones que vimos en la mañana, yo analicé esto en la mañana pensando por Martín que estaba en la sección de la mañana. Sí, pero no estuve. Sí, quedó grabado, sí, pero igual, de todas formas, volvemos a reiterar. Lo que le corregí principalmente a esta infografía fue el hecho de la textura de fondo, primero. Al verlo se ve bastante, bueno, se ve información, pero se ve bastante elemento, y no por los elementos que tiene, sino que por el fondo de la textura de la madera. Especialmente esta madera tiene varios elementos, por ejemplo, tiene zonas más oscuras, tiene líneas, tiene nudos en la madera, entonces todos estos elementos se transforman en elementos extras. Entonces yo le recomiendo que si quiere utilizar el fondo de madera, busque un fondo de madera que sea un poco más limpio. Me refiero a que tenga menos grietas, que sea un poquito más, una madera que no me entregue tanta información, ¿ya? Que me simule la idea de madera, pero que sea un poco más simple, ¿ya? No sé si se entiende. Sí, totalmente. No sé si han visto el fondo de madera que generalmente yo utilizo acá atrás cuando hago los videos. Tiene harta información, pues tiene unos cuadritos, algunos más claros, otros más oscuras. Entonces eso ayuda a rellenar el espacio. Pero cuando yo tengo objetos que voy a poner encima, entorpece un poco la lectura. Entonces por eso lo primero es quitarle un poco de fuerza a este fondo para que la información sea la que resalte. Ahora, lo otro que habíamos comentado también, hay tipografías que pareciera que están un poco deformes. No me da la impresión de que la tipografía fuera achatada. Parece que en algún momento se estiró con la herramienta de que le querían cambiar el tamaño a lo mejor y la estiraron. ¿Puede ser? Sí, son la misma tipografía, pero sí, algunas están estiradas, Claro. Entonces, otras lo están que, más pequeñas. claro, lo que le recomiendo es que haga el recuadrito del texto, escriba el texto, pero le configure el tamaño desde arriba, donde aparece el tamaño de la tipografía, porque podemos correr Entiendo. el riesgo de que se deforme. Entonces quedan algunas partes estiradas, en otra queda como más apretada. Entonces eso hace que cada párrafo sea distinto y uno Claro. tiende a confundirse al leer. Entonces, la misma tipografía para todos estos textos, pero en su tamaño original, ¿ya? Los títulos también, lo que también me acuerdo que revisamos es, bueno, primero el mapa,
acá hay un mapa, entiendo que este mapa es del Centro de Ciencia e Ingeniería en Sistemas, pero este mapa es el mismo mapa que seguramente aparecía ahí, ¿cierto? ¿Cómo? Es un pantallazo de la última toma actualizada de ayer. Eso también deberíamos ponerlo. Sí, entonces está bien colocarlo porque me entrega información que es propia para el tema. Sin embargo, la forma de la comunicación gráfica de este objeto no es la adecuada para mi diseño, ¿ya? Porque ahí está todo el mapa del mundo y se ve que tiene verde, que algunas partes están como más desérticas, pero eso no es lo que queremos comunicar. Seguramente lo que queremos comunicar es esos puntos rojos que aparecen, ¿cierto? Esa información y que está dispuesta en distintas partes del mundo. Entonces, la idea es que ustedes puedan construir su propio mapa. Por ejemplo, ¿yo qué haría? Trazaría, me olvidaría de los océanos, porque al parecer el océano no es tanto lo que me aporta la temática. Sí, trazaría todo el contorno del mapa, América del Sur, América del Norte, etcétera, todos los continentes, y pondría esos puntos rojos en un tono que tenga relación con mi diseño. Por ejemplo, si mi diseño va a estar regido por los colores, por ejemplo, del gráfico, que son azules, entonces esos puntos rojos los pondría azul oscuro para marcar toda la fuerza de donde apareció el fenómeno, ¿cierto? Y el resto del mapa, todo el mapa lo pondría en un celeste más claro, ¿ya? Entonces sí tengo la silueta del mapa y tengo la fuerza del color que me marca en qué continente fue. Y también le incorporo el texto, ahí América del Norte, América del Sur, pero sin contornearlo, solo el nombre, solo con color de relleno. ¿Ya? Entonces, este mapa está muy bien, pero hay que trabajarlo según los códigos de la gráfica que me está proponiendo acá. ¿Se entiende o no? Sí, entiendo. ¿Sí? Ya. Y lo otro que en la propuesta conceptual yo le puse la misma tipografía que el título porque lo quería resaltar. Ujú. No, sí, ¿Está lo puede bien eso? colocar. Sí, lo puede colocar. La idea no, es que este título de fantasía, cierto que es una letra que igual es compleja, esté en ciertos párrafos, o sea, ciertos títulos, o en el caso, en algún párrafo como este de 3 líneas, pero no más allá, no más, porque se vuelve complejo para la lectura. ¿Ya? Así que como propuesta conceptual yo lo dejaría ahí, incluso le podría agregar unas comillas, así como Sí. este es nuestro, generalmente esa técnica uno la ve en la revista, cuando hay alguna declaración, uno generalmente destaca ese texto en una tipografía más grande y quizás decorativa, ¿ya? Sí, lo puede dejar ahí. Lo que corregíamos también en la mañana, o las orientaciones para mejorar, es, por ejemplo, esta marca de la escuela de diseño que les falta la bajada, Escuela de Diseño Industrial. Alguien que no conozca el logo, ¿cierto? No la va a asociar con la Escuela de Diseño Industrial. Entonces pensemos que este mensaje lo puede ver cualquier persona y faltaría colocar ahí el texto. Y lo otro es que igual la marca es compleja, la Escuela de Diseño Industrial es compleja de aplicación, porque tiene amarillo, tiene azul, tiene rojo, y se Sí. transforma en un elemento de color que también llama la atención dentro de la composición y compite con todas mis cosas. Entonces, ¿qué haría yo? Lo dejo en un solo color. Por ejemplo, este gris que de la E, a lo mejor lo podría dejar todo en gris, todos los colores, el amarillo, el azul, todo en gris. Entonces así destaca mucho menos el logo. Es como bajarle la intensidad. Y si no, en vez de ser gris, le podría colocar un color de la misma madera que estoy trabajando de fondo, o algún color oscurito de esa misma madera, o bien un color más clarito de esa misma madera. Utilizar como los mismos tonos de la madera hacia el blanco o hacia el negro. ¿Ya? Vale. También otra corrección fue el croquis. Aquí hay observaciones de croquis, entonces, o bien le creamos una viñeta al croquis para que no esté así como pegado encima nomás. Eso que una viñeta significa, es como algo parecido a lo que hicieron con los referentes, así como algo que lo encapsule. Ya entiendo. O bien sacarle el color de fondo, limpiar el croquis, dejar solo los trazos y que hagan contraste contra la madera. ¿Ya? Y también, finalmente, otra corrección más fue
¿La propuesta conceptual viene antes o después del análisis de los referentes? ¿O van de la mano, las dos cosas juntas? Viene Eh, yo digo que viene antes. O sea, lo pregunto porque dependiendo cómo ustedes lo hicieron o lo analizaron, esto se entiende de teletrabajo, bajamos hacia abajo por el mapa, llegamos al gráfico, llegamos a la observación del croquis, bajamos a la propuesta conceptual, y luego a los referentes, y Sí, luego a la distribución de sí, objetos. exacto, Esa- sí, así. sí, así mismo. claro, si esa es la secuencia lógica, está bien puestos los elementos, pero si no, hay que como que reorganizarlo, ¿ya? Ok, Acá los referentes, por ejemplo, aquí idealmente los títulos fueran todos más o menos parecidos, pero referentes tienen un título que está separado, con Sí, espacio. Entonces, ahí, ocupar el sistema. Si observación de croquis, propuesta conceptual, distribución tiene esa misma forma, referente debería ser igual. ok, Al contrario, que referente en mi criterio, cambiar todos los otros. ¿Ya? ok. Los objetos que están aquí, distribución de objetos en soporte de trabajo, sería ideal poder agregarle una sombra para que no queden así como en el aire. Creo que eso nunca, no sé si lo alcanzamos a ver en Photoshop o... No. no. Pero será con agregarle la que oscurecía o no? La de sobreexponer, algo así. También puede ser por el borde del objeto como para que se integre con el fondo. Son pequeños detalles que hacen que la imagen se vea más integrada con este fondo de madera. Lo que pasa es que el fondo es complejo de integrarlo. Este fondo de madera entrega una información extra, entonces los elementos se ven volando. Entonces ahí hay que cuidar un poco el fondo. Todo depende cuando ustedes cambien el fondo, todo el diseño que va arriba de él va a cambiar. ¿Ya? Entonces ahí cuando cambien el fondo, manejen. Ok. El gráfico. Pero, profe, ¿usted qué encuentra sobre poner un fondo como madera? Yo encuentro que el fondo de madera le da una performance distinta, pero hay que saber controlarlo porque se nos puede ir en collera. Porque, por Claro. ejemplo, el fondo de madera entrega una sensación distinta. Entonces, por ejemplo, yo pondría estas letras que dicen trabajo de estudio como en un color claro que pareciera que estuviera como incorporado a la madera o con un color oscuro, así como cuando uno sella la madera y le coloca como un quemado o un timbre a la madera, Ah, ya, para trabajar más la idea de la madera. perfecto. Entonces ahí uno, la madera como es tan fuerte, uno la asocia a cosas antiguas, acá hay que ver si es pertinente el fondo respecto a la temática. Si ustedes van a trabajar un tablero de madera, a lo mejor coloquen una madera tipo melamina o de esta otra madera, ¿cómo se llama? De los tableros. También podría ser, porque específicamente este tipo de madera pareciera que fuera como una historia así como de vino o como de como antigüedad, como historia. Entonces, todo me connota cosas. Entonces, Perfecto. vean cuál es la madera pertinente. Yo creo que entrega una performance distinta, pero hay que trabajarla. Hay que saber cuál elegir. Exacto, hay que saber cuál elegir. Así que una vez que hagan ese cambio, ahí decidan. Porque de eso depende los colores que usen, los tamaños que usen, la organización que utilicen. ¿Ya? Así que ahí Vale, profe. le dejo toda esa información para que la utilice para su trabajo. Bien, chiquillos, hasta aquí tenemos nuestros contenidos de la Gracias, clase profe. de hoy. Es nuestra última clase, así que espero que les salgan todos sus trabajos bien. Este trabajo se va a entregar la próxima semana, el día martes, ¿ya? Entiendo que el miércoles van a estar presentando en taller. Y nuestra evaluación integradora. Me preocupa fijar una fecha. Tengo una fecha tentativa que es para el día jueves a las... ¿Profe, miércoles mañana o el próximo miércoles? No, el próximo Ah, me miércoles asustó. en los de taller y los Profesora, otros próximo martes, ¿sí? ¿y cuándo tienen que estar las notas? Todas las notas deberían estar la próxima semana, Ya. todas. Entonces, por ejemplo, yo de aquí al lunes
voy a tener todas las notas puestas en intranet para que ustedes revisen sus notas, vean, por ejemplo, si alguien me entregó una tarea y ve que a lo mejor me faltó a mí ponerle nota en tarea, avíseme, consúlteme, porque a veces tengo tareas en el correo, otras veces en ADECA, ¿ya? Entonces, igual me puedo confundir, así que atentos ahí a su intranet, revisen todas sus notas, si tienen una duda con alguna, me escriben y lo revisamos, ¿ya? Y el día martes es la entrega de nuestro último trabajo, ¿ya? Entonces, el día martes ustedes me entregan, el miércoles van a estar presentando en taller, y el día jueves a las 15 horas vamos a tener nuestra evaluación integradora. Lo que me preocupa es que si tienen algún topón con otra asignatura que está haciendo evaluación integradora o con otra asignatura en ese horario. ¿Hay algún...? En la mañana tenemos, no sé, en realidad. No, yo sé que, por ejemplo, yo tengo geometría en la mañana, pero va a ser el jueves como a las 10 de la mañana. Ya. Y La el, evaluación integradora de ese ramo. ya. Profe, ¿y cómo sabemos que va la evaluación integradora? El día martes yo voy a recibir todos los trabajos hasta última hora, creo que fijé 23:55. Entonces el día miércoles yo voy a estar corrigiendo todas las notas, y el día miércoles va a estar la nota de la entrega del día martes. Entonces ahí usted va a saber al tiro si sacó nota suficiente como para aprobar la asignatura. Si no la aprobó, prepárese para el día jueves, vamos a hacer un ejercicio de análisis. O sea, yo les voy a poner un caso y usted me va a decir si está bien, si está mal, ¿ya? Acá no vamos a hacer un ejercicio práctico, sino que vamos a hacer un análisis donde usted me diga qué cosas le mejoraría al trabajo. Entonces yo sé exactamente las cosas que hay que mejorar, entonces si usted me las nombra, por ahí ya estamos bien, porque queremos saber si usted tiene la capacidad y el criterio de cumplir con las competencias de la asignatura, ¿ya? Entonces, más o menos ese va a ser el espíritu de la evaluación integradora. Espero que no tengan que ir a la evaluación integradora, porque igual tienen buenos trabajos, han tenido un buen desempeño, así que este es el último esfuerzo, chiquillos, para el día martes. ¿Ya? Así que el día jueves a las 15 horas va a estar programada nuestra evaluación integradora. ¿Sí? Profe, Ujú. tengo una consulta. ¿Yo podría enviarle durante la semana la transformación de mi lámina? Sí, por supuesto, Por- me pueden enviar, por ejemplo, si alguien la hizo y quiere saber si está bien, si todavía la puede seguir mejorando, usted me puede enviar y yo le corrijo, le mando un correo, le doy todas las opciones ahí de mejora que puede agregar. No, ni un problema. Sí, lo puede hacer. Súper. Sí. Gracias, profe. Bien, eso chiquillos, perdón que no aparezca en pantalla porque mi internet está sufriendo mucho, Chao, profe, gracias. así que No se un preocupe, abrazo, profe. que estén bien, Sí. que estén Gracias bien por todos, todo. súper Chao, bien. profe, que esté bien. Igual ustedes, chiquillos, un gusto. Cuídense, chao. Cuídense, chao, chao.